Quería preguntar, como bien has explicado, a lo largo durante los años de la burbuja o de las burbujas, crecieron los ingresos públicos durante muchos años de superávit y crecieron prácticamente de forma exponencial durante estos años, y con ellos creció también el gasto público. Sin embargo, vemos que cuando estalla esta burbuja, los ingresos públicos caen en picado, pero los gastos públicos se mantienen. No han llegado a decrecer, ni mucho menos de una manera similar a cómo han caído los ingresos. Si bien puede que ya se hayan recortado algunos gastos públicos, como todos hemos sufrido en España, es cierto que otros han aumentado, como pueden ser los del paro, como pueden ser los subsidios, ¿verdad? Entonces, al final tenemos un gasto que es el mismo que teníamos en la época de la crisis, perdón, en la época de la burbuja, pero tenemos unos ingresos de época de crisis. Y esto nos genera el déficit que has comentado, que es muy grande. Que el año pasado estaba en los 10,4 puntos, ¿no? Si metes la ayuda financiera a los bancos, sí. Vale. Si no... ¿Cómo sugieres tú, en particular, incluso el partido, que se recorten estos 10,4 puntos de déficit para conseguir tener un presupuesto equilibrado? Bueno, pues es una pregunta muy interesante que me permite ampliar un poco lo que apuntaba antes. Que efectivamente, yo creo, mi partido también cree que parte del problema que hoy vive España es exactamente ese, que con la burbuja inmobiliaria hubo una burbuja de ingresos públicos y una burbuja administrativa. Y esa burbuja administrativa solo se ha corregido en parte, porque los diferentes componentes del gasto tienen diferente rigidez. Hay cosas que son muy fáciles de recortar. Quito una paga extra y de un día para otro recorto el gasto público. Pero este proceso de liquidar organismos innecesarios es mucho más lento y crea mucha más resistencia, porque hay grupos evidentemente interesados en mantener esos entes. Y en España se ha sido muy rápido en el recorte de gastos que habría que haber tocado al final, y se ha sido, sin embargo, muy lento, muy cuidadoso, tanto que a día de hoy se siguen con comisiones de expertos, con estudios, es un tema muy complejo, con lo que debería ser el núcleo del gasto, que no solo son estos 4.000 entes, consorcios, fundaciones, no solo son los entes administrativos, consejos económicos, sociales, también es el diseño territorial en su conjunto, que en gran medida es muy anticuado. Por ejemplo, en las famosas diputaciones provinciales, que tienen su origen ni más ni menos que en la Constitución de 1812. Hemos creado nuevos niveles de gobierno, las comunidades autónomas, y hemos mantenido el nivel provincial. Tiene también que ver con la situación de los ayuntamientos. En España hay más de 8.000 ayuntamientos y un porcentaje elevadísimo tiene menos de 1.000 habitantes. No tendría mucho más sentido, como proponemos nosotros, fusionar esos ayuntamientos hasta que tengan un nivel mínimo, que por cierto, fusionar no quiere decir, como algún portavoz nos viene a decir en el Congreso, casi deportar a los habitantes para que vivan juntos, no quiere decir que no tengan su patrón, no quiere decir que tengan su fiesta, quiere decir que los servicios comunes los comparten para dar unos servicios de calidad a un núcleo de población de 5 o 10.000 habitantes. Y una vez hecha esa fusión de ayuntamientos, la supresión de las diputaciones caería por su propio peso. Pues con ese tipo de recortes no solo se evitaría recortar en cosas más importantes, sino que además este tipo de recortes son permanentes, porque tú puedes dejar de investigar un año, pero no puedes dejar de investigar permanentemente. O tú puedes congelar las pagas extras un año, pero es difícil que logres que los funcionarios acepten eso permanentemente. Se están tomando muchas medidas que permiten equilibrar, o en cierta manera, no es la palabra más correcta, pero por hacerme entender, maquillar el déficit, pero no son recortes permanentes, no son recortes en el déficit estructural, son recortes poco duraderos. Y estos tipos de recortes sí serían permanentes. Si tú suprimes las diputaciones, tú fusionas ayuntamientos, tú te deshaces de entes o consejos económicos y sociales que no hacen falta, puedes ahorrar una buena cantidad. Nosotros hemos hecho estudios que nos dan hasta 40.000 millones, 24.000 en comunidades, 16.000 en ayuntamientos. Es una cifra cuestionable, porque es difícil estudiar esto. Por cierto, es curioso que lo tenga que estudiar un partido político y no el Ministerio de Administraciones Públicas, y que no haya estudios ya realizados. Pero yo suelo decir esto, es que si no son 40.000 me da igual, si son 30.000, si son 20.000. El problema no es la cantidad, es que hay que empezar por lo superfluo y no por lo esencial. Y además son recortes permanentes. Nosotros ahora tenemos un déficit, el que tú dices es el 10,4, creo que era, con la ayuda de la banca. Sin la ayuda es el 7%. Pero el déficit estructural es como el 6%, lo que quiere decir que casi todo nuestro déficit es estructural. Casi todo nuestro déficit no se debe a la recesión, se debe a problemas permanentes. También es muy interesante lo que